Bienvenidos generadores de valor. El día de hoy quiero presentarles a Carmen María Torreviarte. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por la invitación. La licenciada Carmen María Torreviarte desde el año 2018 forma parte de la Junta Directiva de Cámara de la Industria de Guatemala. Adicional, es directora de la Junta Directiva de SIC y es vicepresidenta gremial del calzado y presidenta de la Fundación Industrial. Nos gustaría que nos platicaras un poco de tu trayectoria, de cómo llegaste a todo lo que has logrado, a pertenecer a varias cámaras, cuál fue tu educación, qué estudiaste, además de, bueno, que eres mamá, ¿verdad? De 4 hijos maravillosos. Bueno, vamos a ver. Voy a empezar un poquito, tal vez por la historia familiar. Realmente yo vengo de una familia empresaria que ha trabajado. Pero cuando les hablo de una familia empresaria es no solo la parte de los hombres, o sea, mi papá y mis tíos, sino también realmente mis abuelas. Entonces, yo crecí en una familia donde tanto mi abuela materna como mi abuela paterna trabajaban. Es más, mi abuela paterna todavía vive, tiene 101 años, cumple 102 este año, y todavía de alguna manera está, no les diría que involucrada en el negocio, pero tiene una finca de café que va a ver todos los sábados. Y es como que su no entretención, pero es lo que la mantiene preocupada, tal vez les diría yo, y ocupada. Entonces la verdad es que vengo desde niña viendo gente trabajar y acompañando a mi papá a trabajar. O sea, había que ir a la fábrica en Cobán, que queda en la vía de San Cristóbal, y pues las vacaciones eran en la fábrica. Y parte de la entretención de las vacaciones, pues aprendan a coser zapatos, aprendan a... O sea, se mantenía uno en esa comunidad y aprendiendo un poquito de todos los negocios. Entonces, digámosle que crece uno involucrada en el negocio, participando en esas actividades. Pues vamos creciendo, obviamente dejamos de ir vacaciones. Bueno, seguíamos, pero ya no nos íbamos a vivir allá. Y mi papá siempre estuvo muy claro de la importancia de la educación y mi mamá también. Entonces, a todos nos dieron las mismas oportunidades. O sea, yo les diría que todos, tanto mis hermanas mujeres como mi hermano hombre, todos tuvimos la oportunidad de salir a estudiar fuera, de realmente educarnos para poder llegar y afuera a participar en el negocio o no, porque tengo una hermana que es artista, pues, o sea, no participa directamente ni nunca ha estado, pero sí la tenemos involucradas en otras actividades alrededor de lo que es la familia. Entonces, digámosle que vamos para adelante, regreso de la universidad que estudié en Estados Unidos, saco mi maestría aquí en Guatemala y mientras sacaba mi maestría estaba trabajando para una empresa que no era de la familia. Termino de sacar la maestría y en ese lapsus se abre una plaza y mi papá me invita a Calzado Cobán. Entonces aplico a la plaza y entre todo el proceso, entonces entro a trabajar. Esto era la plaza de hacerme cargo de las tiendas de Calzado Cobán. Entonces empieza uno a ver un negocio chiquitito, pero con todas las complejidades de los negocios grandes. O sea, era ver el recurso humano, las finanzas, las compras, el control de inventarios, la supervisión de las tiendas, toda la parte de mercadeo. O sea, era un negocio chiquito, pero había que, o sea, con todas las aristas de un negocio grande. Entonces creo que fue muy buena experiencia para ir aprendiendo de todos los giros de formar base. Estoy ahí unos 10 años, cuando entonces ya se abre la plaza del área financiera, entonces paso a ser parte ya como gerente financiero de Calzado Cobán, dejo la parte de las tiendas, entonces ya me empiezo a involucrar en el completo del negocio. Y estando en la gerencia financiera también tenía la parte de recursos humanos, pero entonces empieza ya uno a ver ya todas las áreas, o sea, no solo la parte de tiendas, sino empieza uno a ver ya todas las otras partes que involucran el negocio y de ser digámosle, la gerente financiera de Calzado Cobán, termino viendo también parte de las finanzas corporativas, entonces ya me empiezo a involucrar en todos los demás negocios. La generación de los primos, arrancamos un negocio inmobiliario, entonces toda la parte de arrancar un negocio de cero,
Entonces empiezo a ver también ya la parte inmobiliaria, entonces ya empezamos a ver ya un poquito de todo, entonces me da como una visión más general, un poquito de todo y estratégica de todos los negocios. En el 2006 más o menos, hacemos todo un proceso, habíamos varios primos de la familia trabajando y decidimos todos salir de la parte operativa y pasar a la parte, digámosle, de directiva. Que es otra perspectiva, porque cuando uno está en lo operativo uno mira sus áreas y sus áreas de influencia. Ajá. Ya el subirnos todos a la parte directiva hace que entonces ya empecemos a ver todos juntos de la parte de arriba todos los complementos de abajo. Entonces, cómo empezamos a trabajar en conjunto ya con una visión consolidada de todos los negocios. Entonces ya nos vamos todos y entonces digámosle, ese es donde arranca mi parte ya de estar en la parte directiva, que es completamente diferente a estar en una parte operativa. Y entonces ya estando ahí en la parte directiva, empiezo a participar en la parte de la gremialidad, en la gremial de calzado. Y trabajar en la gremialidad, digámosle. ¿Y qué te inspiró a decir ahora quiero formar parte hay un montón de problemas que tienen los gremios, en este caso que estábamos viendo, que se tienen que atacar en conjunto. Y se tienen que organizar. O sea, no es una cuestión solo que me afecte a mí, sí que no afecta al gremio. Y si algo de alguna manera se ha aprendido, es que hay cosas que hay que atacarlas en conjunto. Entonces, en ese ver cómo atacamos eso en conjunto, entonces dije, bueno, o sea, esto lo deberíamos de atacar y hay que involucrarse, pues, o sea, no es solo digo qué hay que hacer, sino, o sea, a mí sí me enseñaron que cuando hay que hacerlo, pues hay que involucrarse, no es solo de decir, sino hay que involucrarse. Y entonces empiezo a formar parte de la gremial de calzado. Estuve directiva, fui la primera mujer presidenta de la gremial, sigo involucrada porque los temas siguen ahí, muy enfocada en la parte de lo que es la gremialidad de calzado, un poquito con cuáles son los retos que tenemos y las oportunidades que hay. ¿Qué retos había cuando tú estuviste ahí y cómo los solventamos? Los retos creo que siguen siendo los mismos, o sea, principalmente es el contrabando y la defraudación aduanera. Guatemala, le diría yo que de Centroamérica y de América Latina es el país donde más barato entra el zapato, que no tiene sentido. Entonces, es una competencia desleal. Y es una competencia desleal para nosotros y para todos los que estamos fabricando en Guatemala. Nos quita mucha competitividad. Entonces, si queremos mejorar esa competitividad, lo tenemos que atacar juntos, porque no es un problema que me afecte solo a mí, nos afecta a todos. Entonces, ha sido mucho de insistencia y de trabajo, principalmente con la SAT, con la superintendencia, en la parte de todo lo que tiene que ver de aduanas. Yo le diría que no se ha corregido, pero hemos ido teniendo avances paulatinos, o sea, de alguna manera le hemos ido haciendo conciencia a la SAT de la cantidad de dinero que se está quedando en la mesa en impuestos. Y llevamos una estadística de cómo desde que empezamos con todo esto ha ido subiendo paulatinamente el precio promedio al que entra el zapato en Guatemala. Todavía está muy lejos de los valores reales, pero yo soy más de la idea de que con paciencia, perseverancia y vámonos insistiendo, pasito a pasito y vamos a llegar a donde hay que llegar poco a poco. Y ahí va, o sea, hemos ido mejorando mucho toda esa parte. Y entonces, estando en la gremial de calzado, pues me invitan a formar parte de lo que es la Cámara de Industria. Entonces, ahí es donde entro ya a formar parte de la Cámara de Industria. Actualmente, ¿cuáles son esos retos dentro de la Cámara de la Industria? Los objetivos que se está trabajando. Los objetivos, el principal objetivo de la Cámara es cómo hacemos de Guatemala un país más industrial. O sea, cómo vamos generando esas industrias que al final del día son el motor de desarrollo de cualquier país. Entonces, yo sí he estado muy enfocada en la Cámara, yo le diría en un par de temas. Uno es la importancia de la industrialización y de la generación de empleo en el interior de Guatemala.
cómo hacemos, porque el llevar empleo formal e industria al interior hace una diferencia extraordinaria en las comunidades. Dos, el programa de Guate Íntegra. O sea, a nosotros nos acusan mucho de que no somos, o sea, el sector privado no es necesariamente no nos tienen como los mejores referentes, digámosle, en lo que es integridad. Y yo creo que sí lo somos. Entonces es promoviendo este programa de Guate Íntegra donde capacitamos a la gente para que entienda realmente qué es ser un ciudadano, un colaborador, una empresa íntegra con diferentes programas. De ahí hay otro programa que hemos estado trabajando que tiene que ver mucho con emprendimientos, pero con emprendimientos en el interior de Guate, porque cuando uno mira en la ciudad de Guatemala hay muchos programas de emprendimiento que hay que mantenerlos y hay que seguirlos, pero cuando nos vamos al interior hay menos, y lo que pasa es que hay que entender cómo funciona el interior de Guatemala, la mentalidad de la gente del interior. Y al final del día tenemos en el interior de Guate la mayor parte de los negocios han sido emprendimientos que no han logrado pasar a la formalidad, un poquito por falta de educación, de contactos, de redes. Entonces hemos estado trabajando mucho, por lo menos yo, con la red de empresarios indígenas y visibilizando el trabajo que hacen. Tienen una escuela maya de negocios espectacular. O sea, le enseñan a todo aquel que quiera aprender de emprendimiento, sepa leer o escribir, no importa, porque todo es como una teoría de juegos, es espectacular el modelo. Y entonces hemos apoyado a la red de empresarios indígenas en la parte de emprendimientos y la otra en la parte de ¿cómo le diría yo? No de visibilizarlo, sino de sentarse con esas emprendedoras a ver cuáles son los problemas que tienen y las problemáticas. Porque cuando uno mira, las problemáticas de los emprendedores son los mismos de las empresas grandes. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo los podemos apoyar para irles rompiendo esos nudos que tienen para que puedan crecer? Entonces nos sentamos un par de veces al año y hacemos como conversatorios y entonces vamos y platicamos. Interesantísimo, porque al final del día terminan siendo empresas familiares, entonces tienen la misma problemática que uno. Entonces, ¿cómo puede uno hablar con ellos y aportar y irlos ayudando en todo ese proceso? Entonces, yo le diría que en la Cámara, y la otra es esta en la Fundación Industrial, donde tenemos este instituto que se llama ASTRA, que es de liderazgo y gobernanza. Entonces, donde estamos tratando de toda aquella persona que quiera participar en política o en algo de gobierno, o sea, COCODES, COMUDES, diputados y todo, enseñarles realmente qué es tener un liderazgo y una gobernanza íntegra para poder apoyar a Guatemala y poder salir adelante. Entonces, más o menos por ahí he estado involucrada en todo este proceso y en dar a conocer realmente qué es lo que hace la Cámara realmente en todo ese proceso de industrialización. Y cómo apoyan. Ahora, como empresaria, en toda tu trayectoria supongo has tenido diferentes desafíos y situaciones difíciles. ¿Nos podrías compartir alguna y cómo saliste adelante de ese desafío? O sea, yo le diría que desafíos hay en todo. Creo que una es manteniéndose uno claro de lo que uno quiere y a dónde quiere uno llegar y qué es lo que uno quiere lograr. Entonces yo le diría que uno de los desafíos es tengo una red de apoyo realmente entre mi familia, o sea, mi marido, mi papá, o sea, gente con la que uno puede, como de alguna manera, esos desafíos compartirlos para que le den insumo y que lo ayuden a uno a irlos desentrampando. Una. La otra es, muchos de esos desafíos, si uno se los toma personales, entonces como que se vuelven más difíciles de poderlos bloquear, o sea, sacar adelante. Entonces es tratar de no personalizar las cosas y sino mantener como que la cabeza fría. Y la otra es una claridad mental de a dónde quiero llegar y tener la paciencia suficiente para ir poco a poco hasta donde quiero llegar y cómo quiero llegar. Y pues mantenerse uno firme en sus principios y valores y no dar el brazo a torcer si uno no está de acuerdo.
Sí, bueno, ahora estás hablando de los valores que te caracterizan, la paciencia, la perseverancia. ¿Qué otros valores consideras son parte de la cultura de Calzado Cobán y que tú has estado como punta de lanza para tener una cultura positiva en la organización? Yo le diría que en la cultura mucha viene del ejemplo, o sea, no es solo decir cuál deben de ser los principios y valores, sino uno tiene que darle el ejemplo. Y tal vez una que hemos tenido, o sea, que para mí es muy importante en la familia, es la solidaridad, o sea, y esa viene de mi abuelo, que mis tíos la han implementado, o sea, la han vivido y de alguna manera nos han trasladado a nosotros esa parte. Y cuando le hablo de solidaridad, es que al final del día, nosotros que estamos en el interior de Guatemala, o sea, ya no es solo de generar empleo y cubrir con las cosas que nos piden que tenemos que cumplir, sino realmente se va más allá de cómo generamos ese desarrollo completo en la comunidad. Y eso implica involucrarnos en cómo mejoramos la educación, cómo apoyamos en la salud. O sea, va más allá de solo esa generación de empleo es involucrarse en las comunidades, en la comunidad donde vive nuestra gente y nuestros colaboradores y que tengan realmente una diferencia por el estar ahí. O sea, se ha vuelto muy de moda el tema, pero yo le digo a mi abuelo, cuando llegó a San Cristóbal a finales de los años 50, una de las primeras cosas que hizo fue ir a España a traer unas monjas para montar un colegio privado, para que la comunidad tuviera educación. No habían clínicas médicas, ni ICS, ni servicio, nada en la comunidad de San Cristóbal. Entonces llegaba un doctor que veía a los colaboradores y veía. Entonces, de alguna manera, si algo he aprendido de todos, o sea, de mi abuelita, de mis tíos, es que es importante la familia, pero la familia también de las comunidades y de nuestros colaboradores, en que así como nosotros vamos creciendo, ellos también tienen que ir creciendo y tienen que ir mejorando. Y la diferencia que podemos llegar a hacer, obviamente en la comunidad, en la región o en el país, con la generación de empleo y el involucramiento en la comunidad. Y el impactar positivamente. Y el impactar positivamente. Pero eso todo es con ejemplo, o sea, no es hagan, o sea, es estar nosotros involucrados y vivir los valores del respeto, de la solidaridad, del liderazgo, de la integridad, todos. Bueno, ahora pasemos un poco a las estrategias que tú consideras entre las empresas, ya que tú estás dentro de las cámaras, ¿qué estrategias deben de fomentar las empresas para tener una colaboración y una sinergia en la industria y bueno, para que Guatemala se siga desarrollando? Bueno, yo le diría que un poquito la misma filosofía gremial, o sea, hay que encontrar los puntos que nos afectan a todos juntos y trabajar sobre esos. Creo que cuando uno se enfoca en lo común y no en las diferencias van desapareciendo a través del tiempo. Entonces, una es el enfocarse en el bien común, que es generalmente lo que sucede en las cámaras, o sea, qué es lo que necesitamos para poder salir adelante todos. Entonces, hay cosas que van cayendo entre de las diferentes gremiales y de la industria, cómo vamos mejorando eso. Entonces, es ese enfoque del bien común, el tener esa perseverancia de hacerlo, y no olvidarse de toda esa parte del respeto y de la solidaridad que uno tiene que tener con sus alrededores. ¿Y qué desafíos ves para los próximos años, para el futuro en el sector empresarial en los próximos años? No hablemos de política. No. ¿Qué desafíos tenemos? Yo le diría esa adaptabilidad al cambio tan rápido que hay que hacer hoy día. O sea, quiera que no, toda la inteligencia artificial, las redes, o sea, todo eso hace que tengamos que irnos adaptando más rápido a todos los cambios que están pasando. Y eso implica también que el mundo se va abriendo, o sea, todo se vuelve más internacional, o sea, termina uno teniendo que ver cómo resuelve un montón de temas, no solo internos nuestros, sino cómo nos afectan lo que sucede fuera de Guatemala.
que es donde uno menos control tiene. Pero de alguna manera hay influencias, o sea, los precios de las materias suben, que la cadena de suministro se rompe, o sea, porque al final del día no somos autosuficientes como país, o sea, dependemos de lo que nos entra y de lo que podemos salir. Entonces yo le diría que uno de los retos es cómo vamos adaptándonos rápidamente a todos esos cambios y esa internalización de todo hoy día, pues, o sea, todo el mundo tiene acceso a un teléfono y a algo para... Sí, ya no hay barreras. Ya no hay barreras, esas ya no son barreras. Entonces, ¿cómo vamos adaptándonos a la misma velocidad que se adaptan otros países o las otras industrias a resolver? Y bueno, para concluir un poco ya esta entrevista, me gustaría que si alguien está empezando su carrera profesional, está preparándose y quisiera llegar a ser parte, llegar a ser líder de una empresa, de una corporación, ¿qué consejo le darías tú a esa persona? Bueno, yo diría la primera es que no siempre las cosas salen bien la primera vez y no por eso hay que tirar la toalla. O sea, hay que ser perseverantes, o sea, las cosas no salen generalmente como uno las está planeando la primera vez que uno quiere hacer algo. Entonces, una es tener claro en el mediano y largo plazo a dónde quiere llegar uno, capacitarse y tener la perseverancia. Y la otra es que no se nos tiene que olvidar el respeto que nos tenemos que tener todos, independientemente de... y cuando hablo de respeto, es respeto a todos los seres humanos, o sea, ya sea de jefe, de colaborador, de subalterno, de mujer, de hombre, de niño, de niña. O sea, hay una parte ahí de respeto y de, ¿cómo se llama? Que es importante mantenerla. Y la otra es la perseverancia. O sea, tiene que tener uno claro en el largo plazo, las cosas no suceden del día a la noche. Y hay que trabajar por ellas. Muchas gracias. Y a la última pregunta, nosotros ahorita estamos en un edificio muy alto que muchas personas pueden ver. Si te dijeran, Carmen María, el día de hoy tienes este espacio de este edificio y puedes escribir una frase corta que todas las personas de Guatemala van a poder ver, ¿qué te gustaría escribir ahí? Yo les diría que uno tiene que ser responsable no solo de los actos que uno hace y aceptar cuando uno comete errores, sino uno tiene que ser responsable de la comunidad en la que uno vive. Y cuando hablo de comunidades, la comunidad de la casa, la comunidad en el trabajo, la comunidad en el país. O sea, hay que aprender a ser comunidad y en muchos casos hay que buscar el bien común, que es lo que nos va a hacer que todos salgamos adelante adecuadamente. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, gracias generadores de valor y nos vemos en la siguiente entrevista. Muchas gracias. Gracias.